continuamos en esta jornada de lunes, 22 de octubre, con aire de campo, en el aire de M1180 Radio de la Sierra. Ya se hizo el mate, con lo cual quiere decir que nuestro invitado está aquí sentado. Le agradecemos que ha madrugado, casi lo hacemos dormir recién con el tema musical. Estamos con el contador público Juan Luis Rodríguez Burguesa. ¿Está bien como lo dije? Está bien. ¿Cómo está, Juan? Buen día. Muy bien, buen día, gracias por la invitación. Bueno, lo hemos anunciado la semana pasada, cuestiones que tienen que ver con la parte impositiva, la parte contable, que por ahí el productor las va sintiendo, y es como todo, y como nos pasa a todos, somos hijos del rigor, hasta que no estamos en la última semana, che, viste que cambió, que te avisaron, sabías, sí, lo escuché, bueno, la semana que viene, y nos agarra la desesperación, y en la última semana imaginamos que ustedes empiezan los llamados, los mensajes, a llegar todos los papeles, necesito que lo prepares. Y en este caso lo que nos invita a esta charla es este anuncio del famoso CISA, que se ha presentado y que queremos que nos cuentes de qué trata, cuándo se implementa y cómo es el proceso que tiene que llevar adelante el productor, el tipo que uno está escuchando en la radio, que ya lo escuchó o que ya lo leyó, pero que no sabe que los tiempos se van acotando. Bien. Bueno, les agradezco la invitación porque siempre es bueno. A mí, dentro de la profesión, me gusta, a veces no está el tiempo, pero hacer un poco de docencia. Es una parte que el contador muchas veces, por cuestiones de tiempos propios y de los clientes, a veces cuesta coordinar como para tener una pequeña charlita y explicar estas cosas. Seguramente los productores agrícolas que estén escuchando del otro lado se acordarán de charlas muy cortitas nuestras o de sus contadores solicitándole datos que había que presentar en la FIP. Y el sistema de información simplificado agrícola, el CISA, lo que tiene que ver es justamente con esto. Viene a reemplazar lo que ya estaba vigente hasta estos días, que son un montón de registros y regímenes a través de los cuales los organismos de control, fundamentalmente la FIP y el SENASA, se hacían de información. Y por ahí está bueno tomarse unos minutitos para explicar por qué pide esto, por qué piden estas cuestiones estos organismos. Muchas veces es porque para ejercer ese control de la actividad, naturalmente, si nosotros fuéramos un país en el cual todo el mundo declarara exactamente cómo es su actividad, tal y cual es, no tendrían que existir estas cosas. Lo que pasa es que bueno, la política y los usos y costumbres hacen que los organismos se hagan de mecanismos para hacerse de la información que muchas veces los clientes de los diversos rubros no les hacen llegar. En este caso, cuestiones de la producción, informaciones sobre cuántas hectáreas se sembraron. Esto hay que aclarar de entrada, es para todos mayormente los que son productores agrícolas, o sea que el sector ganadero en este tema no entra en principio. Sí pueden llegar a entrar quienes compren productos agrícolas, granos, para consumo de la hacienda. Ahí sí van a entrar dentro del régimen porque se van a tener que inscribir. Bueno, por ahí vamos a... La idea que tenía yo hoy era comentarles un poco las características generales del régimen, por qué es importante que se tomen recaudos en estos últimos días, que es cuando la FIP pone a disposición qué información tiene, y qué pasa a partir del 1 de noviembre, qué implicancias puede llegar a haber para los distintos productores o para los distintos actores de este sector de la economía agropecuaria. Porque justamente, como bien decías, Pablo, muchas veces nosotros también los contadores somos hijos del rigor. Sobre todo con clientes agropecuarios se nos ha hecho en este último tiempo muy difícil sostener el ritmo de la cantidad de información que nos pide AFIP a través de los contribuyentes. Nos ha cargado de un trabajo de tener que enviar esa información, procesarla, ponernos en contacto con los productores y ser prolijos en estas cuestiones, porque justamente se pide información para después utilizarla y modificar un poco la relación o no de la FIP con los productores en función de qué es lo que se mandó y qué es lo que la FIP verifica luego por sus distintos medios de si está correcta la información o no.
Entonces, para simplificar y para no aburrir y ir en un ida y vuelta, a partir del 1 de noviembre se pone en marcha este régimen, este registro que reemplaza un poco a lo que era el registro de granos, a lo que era el RESP agrícola, que quizás empiezan a escuchar nombres o cosas que conocen los que están del otro lado. Algún registro de qué semillas se utilizaban en la producción, que tenía que ver con el INASE. Bueno, un montón de siglas que armó la FIP y el SENASA que pedían información. Bueno, actualmente lo que está haciendo esta gestión de gobierno a través de la FIP es resumir en un solo régimen toda la información que se les pedía, hacerla de modo simplificado y que sea a través de internet. El tema es que al ser tan simplificada, además, bueno, nos comprime un poco el trabajo a nosotros y les va a comprimir un poco el requerimiento de información a los productores. Pero básicamente, a partir del 1 de noviembre, cambia un poco la manera de manejar este tipo de cuestiones con la FIP. Entonces, seguramente en los próximos días, como nosotros estamos tapados de trabajo también, y eso hay que decirlo, seguramente empiecen a llover los llamados de los contadores a los productores para comentarles esto o para pedirles la información. Y seguramente charlen un poquito de las implicancias también, pero bueno, ya que está de paso en esta charla podemos ir introduciendo un poquito estos conceptos. Juan, ¿qué es así lo que el productor que ahora está escuchando o que se le pidieron, qué es los primeros datos básicos que tiene que empezar a presentar? Porque cuando yo decía lo de la última semana, básicamente ya estamos a una semana, y si a partir del 1 de noviembre sí o sí ya tienen que estar todos inscriptos, o vos crees que va a haber una prórroga, porque viste que siempre suele pasar de que cuando ven los inscriptos y la cantidad que tiene que haber, o en el caso de ustedes lo vienen ya haciendo, se vienen tomando ese tiempo de mandarle los datos, de empezar porque bueno, por lo que vos nos contás, se ve como que la FIP está cada vez afinando más la vara, pero en esa de afinar la vara y de controlar, también está tratando de decirle, bueno muchachos, los vamos a controlar, pero se los vamos a unificar ya de 4 le bajamos a 1. Bien, es importante la pregunta. En realidad lo que se hace es una transición de estos regímenes y registros que había vigentes. La FIP lo que recomendó es mantenerlos actualizados hasta el 31 de octubre. Mantenerlos actualizados, ¿para qué? Porque la información va a migrar de unos sistemas que estaban diversificados a este sistema integral. Entonces, aquellos productores que vengan cumpliendo tanto con la información de las hectáreas sembradas, de la producción que obtuvieron, que recordarán que quizás en el mes de octubre y en el mes de julio fundamentalmente se les preguntaba cuál fue realmente la producción que levantaron en granos de la superficie sembrada, de ciertos de soja, girasol y maíz, y luego de trigo en el mes de febrero. Quienes vengan cumpliendo con este tipo de registros es probable que no tengan problemas. Lo que hay que hacer es, o lo que van a hacer sus contadores es, en estos días que la FIP puso a disposición qué es lo que tiene de información, hace como una especie de introducción al sistema en esta última semana, y va a ser como un ensayo, digamos. El productor, a través de su contador, o si tiene su clave fiscal, va a poder verificar en qué estado quedó su quit. El CISA lo que va a tener a partir de ahora es 3 estados. El productor va a quedar incluido, el productor o el operador de la cadena de comercialización va a quedar incluido en 3 estados. Un estado que va a ser de bajo riesgo, un estado intermedio y un estado de alto riesgo. Eso va a tener implicancias para el productor, que ahora por ahí vamos a desarrollar lo más importante. Pero básicamente lo que va a tener que verificar, lo que va a ser importante es, antes del 30 de noviembre, esa posibilidad que da la FIP de ver en dónde estás parado de cara a las operaciones del mes de noviembre. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de noviembre, cualquier operación de compraventa que haya, se supone, si no hay prórroga, que hasta ahora entendemos que no la va a haber porque esto se viene anunciando, pero siempre hay que dejar abierta la posibilidad, lo más probable es que a partir del 1 de noviembre
haya implicancias en esas operaciones de compraventa que se den de este tipo de productos. Quizás estamos en una época que no va a ser el grueso de las operaciones de comercialización de granos, por lo menos a fecha, digamos, de entrega en estos días. Pero bueno, puede que haya algunos productores que todavía tengan y necesiten vender en los próximos días. Bueno, lo que tienen que saber es que estaría bueno que en estos días o en los primeros días de noviembre, antes de hacer cualquier tipo de operación comercial, consulten ese estado que se va a poder verificar en internet, o sea, de manera muy automática. Eso es lo que viene a incorporar este sistema. Información disponible permanentemente en la página de AFIP, siempre y cuando funcione bien, que a veces también eso complica, y en estos días va a estar bastante complicada el acceso también. Eso hay que tener en cuenta. Nosotros también, con mis colegas, vamos a tener que estar atentos a no esperar al 31 de octubre, 29, para hacer todo lo de todos los clientes, porque si no va a ser complicado. Pero básicamente la información que, si hasta ahora no se brindó, va a haber que brindar es todo lo que tiene que ver con contratos vigentes de arrendamiento de superficies agrícolas, hectáreas sembradas de cara a las próximas campañas y la campaña vigente, y producción de la última campaña y el stock al 30 de septiembre. ¿Esto por qué? Porque le da una base de información a la AFIP con la que desea contar para hacer sus controles y después ir verificando si el productor viene informando de acuerdo a lo que realmente ocurre después en las operaciones. Y lo que va a tener esto de consecuencia es que esos estados en los cuales se va a incluir a cada productor van a tener implicancias en lo que son las retenciones de los distintos impuestos. Para poner un ejemplo bastante sencillo, un productor vende 100.000 pesos de soja. En general la soja o el maíz o el girasol y tanto como el trigo están grabados en el impuesto al valor agregado en una alícuota del 10,5%. Es decir, que serían 100.000 pesos más 10.500 pesos de IVA. Sobre esa venta, en función del estado en el que quede incluido cada productor, va a haber o no una retención del impuesto, de ese impuesto de los 10.500 pesos de IVA que tendría que cobrar el productor. Si está en un estado, vamos a suponer que hizo las cosas bien, que presentó todo, viene al día y en estos días verifica que está en el estado 1 de riesgo bajo, solamente de ese IVA se le va, de los 10.500 pesos, se le va a retener el 5%. O sea, el 5% de 100.000 pesos. Casi la mitad del IVA. Al estar en un estado de riesgo bajo, a los 45 días recibiría, si hizo las cosas bien, si informó una CBU y demás, esos mismos 5% sobre la venta lo recibiría en su cuenta bancaria. Es decir, no tendría en el corto plazo efecto financiero para el productor. Todo el IVA que se le retiene en la operación, que se lo tiene que retener la persona o el cliente que se lo compra, se lo devolvería a la AFIP a los 45 días. Ahora, si este mismo productor quizás se olvidó de alguna cuestión, no tomó los recaudos o en estos días aparece en el estado 3, en esta premuestra que haría AFIP de cómo está la situación, y quizás no instrumenta las acciones como para mejorar su scoring, le llama la AFIP, su ranking, digamos, y poder pasar a un estado mejor, de ese 10,5 de IVA, de esos 10.500, 8.000 pesos se le retendrían, que ya es un poco más, es el 8% de la venta, y no tendría devolución. Entonces la AFIP lo que empieza a hacer es intentar penalizar a quienes no hacen las cosas como están previstas en este registro y beneficiar o no causarle mayores daños a quienes vienen haciendo las cosas bien. Este es un concepto que la administración actual de gobierno ha tratado de implementar bajo la excusa de tratar de quienes vienen bien y al día y presentando las cosas, aunque quizás no puedan pagar el impuesto porque la cosa está complicada además, pero quienes vengan haciendo las cosas
relativamente bien y prolijas y al día con la AFIP, tienen que tener mínimos beneficios. Al menos evitarse este tipo de retenciones o recuperar el dinero de esta retención rápido. Entonces por eso decimos que está bueno tener estas charlas, estas previas cuando vienen estas cosas con su contador, tomarse el rato que a veces no está, muchas veces el productor tiende a estar, y es entendible, muy atento a la producción, a lo que pasa en el campo, y de los papeles en general debemos decir que son de los rubros que quizás los tienen más en su cabeza, entonces se quedan tranquilos, digamos, que las cosas le están yendo medianamente bien o no, pero el cumplimiento con los regímenes y los organismos de control no lo podemos evitar. Entonces a veces la distancia desde las cosas que pasan en el campo hasta el escritorio nuestro se hacen un poco más largas, y entonces está bueno tener en cuenta estas cosas. Esas van a ser las consecuencias inmediatas de esta cuestión. En operaciones comerciales, tanto en retenciones de IVA como de ganancias, estar sujeto a plata que se puede recuperar o no. Y cuando vos estás en una época en la cual el mango vale mucho, la diferencia poca o mucha que se puede hacer, o la plata que te quede retenida, que vos la podrías usar para otra cosa o para pagar otros impuestos, es importante. Me parece que está bueno cuidarlas. Estamos, para quien agarró la charla empezada, charlando con el contador Juan Luis Rodríguez del estudio contable Landaburu Banoni, hablando de este sistema que ha implementado la AFIP y el gobierno, unificar varias de la inscripción y lo que el chacarero tenía que anotarse acá, inscribirse acá, declarar acá, unificar todo, para tratar de, al que todavía no lo hizo o está a medias, que tenga la posibilidad de escuchar de qué trata, qué es lo que necesita. Yo te iba a preguntar si va a llegar un momento, porque vos nos hablabas ahora de penalidades. El que está en grado 1 va a tener a favor que se le va a reintegrar, y el que empieza a estar en grado 2, grado 3, que tiene como bajo scoring, va a tener penalidades de dinero, o sea, no le van a reintegrar dinero. ¿Va a llegar un momento, eso va a ser así, o va a llegar un momento que el que no esté plenamente va a tener que dejar hasta que no regularice de operar? No, operar va a poder seguir operando, pero con estas contemplaciones. En el momento es una cuestión de dinero en el momento. Una retención impositiva lo que tiene es que le queda a favor al contribuyente para utilizarla cuando tenga que pagar el impuesto, tanto IVA como ganancias. El tema es que muchas veces lo que pasa con las actividades agropecuarias es que los productores, sobre todo en IVA, vienen trayendo saldos a favor que no pueden utilizar por cuestiones que por ahí tienen que ver con las características del impuesto. Entonces, que te quede plata, por más que te quede a favor, acumulada, parada, y no poder usarla para el día a día del emprendimiento, y a veces no es recomendable. Entonces, sobre todo chequear eso con el contador también, en qué situación estoy, si me llegan a retener ganancias, hoy por hoy me conviene, me perjudica, lo mismo con IVA. Bueno, tener este tipo de charlas también, en qué situación estoy a modo general, como para saber si me puedo bancar estar un tiempo en ese scoring negativo. Lo que pasa es que, bueno, hay formas de recuperar el scoring a través de cumplimiento y tratar de hacer que la AFIP vuelva a procesar la información que tiene de uno. Si uno verificó que está en scoring 3, puede tratar de llegar a scoring 1. A veces no depende de exclusivamente lo que pase dentro de este CISA. Va a depender de si el productor todavía adeuda la declaración jurada de ganancias, o bueno, otro tipo de cuestiones que la AFIP va a tener en cuenta. Entonces, lo que venimos viendo es que cada vez más la situación impositiva general del productor agropecuario, como de cualquier otro contribuyente, empieza a tener implicancias. Lo que para nosotros en el cuerpo es un dolor de estómago o un resfrío, bueno, el cuerpo lo va a sentir. O sea, el estado general del contribuyente va a depender un poco de lo que pase en este registro, en no presentar una declaración jurada. Nos va a empezar a complicar cosas
que quizás no tienen que ver exclusivamente, si no queda bien manifestado cuál es la relación comercial, y si los productores no informan, por otro lado. Por ejemplo, si hay un propietario rural que vive en el exterior y tiene a cargo a otra persona, ¿quién deberías, digamos? Y en general los beneficiarios en el exterior tienen representantes acá en el país que cumplen por ellos las obligaciones impositivas. Entonces seguramente va a recaer en el representante que tengan acá en el país la obligación de presentar qué contrato tiene el propietario del campo con el productor o quien explote en forma agrícola el predio, y de esta manera poder cumplir con este régimen. Bien, bárbaro. Y después decíamos que son los grandes grupos porque hay otros grupos que están, ahora lo podemos repasar, pero fundamentalmente los que actúan en la cadena de comercialización, digamos, acopios o consignatarios de granos, quienes adquieren este tipo de productos para el consumo de la hacienda, porque son feedlots o productores que se hacen la doble, digamos, producción, digamos, que tienen diversificada la producción agropecuaria. Entonces, los grandes grupos van a ser ellos, van a ser quienes son propietarios de los campos y quienes los producen y comercializan.